toca madera, por Federico Taborda Cardona. Ambos. A mis estudiantes les comparto esta lectura para que nos sirva de reflexiones colectivas al interior de las clases. Esa cultura de lo laico, un artículo que en 1998 publicara el periódico El Espectador en su revista dominical Magazine, número 804, artículo de Carlos Fajardo Fajardo. Lo light, esa cultura de pasarela. ¿Cómo es esa cultura polifónica y extravagante de lugares lumínicos, simuladores de la realidad? En estos escenarios de hoy se consume sin conocer, se conoce sin preguntar. Bebidas light, cigarrillos light, televisores light, moda light, dietéticos light. He aquí uno de los mayores imaginarios posmodernos, nuevo sensorium generacional. Atravesados por un analfabetismo cultural, los jóvenes poseen un esquema deseante muy ligero, con altos porcentajes de consumo, lo que lleva a la banalización del gusto y de los discursos cotidianos. Discursos que se sitúan hoy por hoy en un ambiente de llenura informática contra el conocimiento, la reflexión, la interpretación y el discernimiento. Es decir, de los paradigmas de concentración, preocupación, contracción, se ha pasado a los de relajación, distracción, disipación. La figura del pensador de Rodin ha sido trocada por la de Homero Simpson. Información banal versus pensamiento ilustrado. Alfabetización funcional versus alfabetización crítico-creativa. Con la quiebra de los proyectos modernos se ha elevado en los últimos años el nivel de incredibilidad en la razón y en sus conceptos de progreso, desarrollo, emancipación, igualdad, vanguardia, libertad, democracia, futuro. El apego por estas ideologías se ha debilitado. El desencanto, la pérdida de sentidos se abren a puertas del siglo XXI y de las vanguardias y aventureras utopías sobre el equitativo reparto de la riqueza y la abolición de las clases sociales solo quedan fragmentos no identificables. A la modernización instrumental científica y tecnológica se le observa con horror por sus impactos en todos los ámbitos naturales y sociales. El lenguaje ha hecho crisis. Se han desarticulado sus signos. Ya no nombra el ser, ni lo funda. No desea expresar lo inexpresable, ni presentar lo impresentable. Solo sirve de utensilio comunicador, un simple medio. Hedonismos y narcisismos van armando el mapa de una época donde prima el imperio de lo efímero. La pérdida de los sentidos modernos ha hecho que, ante la falta de una plataforma conceptual y espiritual para el naufragio, se hayan globalizado instituciones dadoras de mentalidades neoconservadoras, fundamentalismos, terapeutas místicos, psicólogos alternativos, lectores de cartas astrales como nuevos chamanes, esoterismos, sectas cristianas, nueva era, literaturas de autoayuda, todas apoyadas por los medios masivos de comunicación, promotores y transmisores de sentidos, los cuales dan a la gran mayoría soluciones inmediatistas que no curan el vacío, pero evitan que se agrave. Este pluralismo transaccional, económico y de mentalidades conduce a una relativización de los sistemas de valores y aumenta la posibilidad de elección dentro de la multiplicidad de ideales teleológicos exhibidos en vitrinas para usar y consumir. Amparado en la economía de mercado y en una supuesta democracia del consumo,
El pluralismo de la modernización es un simulacro social donde se cree que todos pueden escoger autónomamente su propia tabla de salvación. En la cultura light, esto es lo que más prospera. Se exhiben e imponen la sociedad de espectáculo, la moda de marca, el individualismo, la incapacidad para establecer compromisos con el futuro, el facilismo, el paradigma del atajo, la pasión desmesurada por las nuevas tecnologías de la cibercultura, las realidades virtuales, la internet, la estética, el videoclip, lo tecnoimaginario, el síndrome del programador, el zapping. Se reivindica el pastiche estético, ese reencauche híbrido y nostálgico por las producciones del pasado. Se impulsan la simulación, la arrogancia y la salud corporal de pasarela, la falsa erudición ante el juego de cámaras, la poesía fácil, llevadera, superficial, realizada por chicas de la farándula, el compromiso con una ecología frívola y capitalista. Por lo tanto, lo light es ante todo llenura. Promueve un mercado de deseos frágiles y múltiples, cultura polifónica y extravagante cuya cualidad es la desrealización del mundo circundante, situando en un lugar un decorado lumínico brillante, alegre, simulador de la realidad. En esos escenarios, el joven consume sin conocer, conoce sin preguntar, de tal manera que se asume el saber como lo difícil y el desconocimiento como lo mejor, actitud que conduce a la trivialización de la lucidez y del pensamiento. La consigna light, entonces, se anuncia en estos términos: abajo la superioridad de los inteligentes, viva la dicha del consumir sin tener que pensar. Alberto Saldarriaga Roa, en Too Much Light. Se legitima la estupidez, la tontería, el ademán ridículo. Se margina y se expulsa hacia la intemperie toda vitalidad reflexiva. La duda y el cuestionamiento se sitúan en un paréntesis denigrante. El que hace su inventario de asombros pasa a ser lo otro, excluido, extravagante, idiota, nerd. De allí que se comprueba una cierta lectura inmediatista y ligera que solo sirve para una racionalidad productivo-instrumental, desacreditando a la lectura lúdico-agónica, la cual ha sido lentamente desplazada por un ingenuo divertimento. Del mismo modo, las producciones modernas, levantadas con base en las ideas de monumentalidad estética, caen ante las sensibilidades de lo rápido, lo decorativo, lo espontáneo, ignorando el concepto de planeación panorámica de la obra de arte. La cultura se rebaja a segmento superficial o, en últimas, espectacular, incorporada a un más vasto segmento, el de la información o el entretenimiento, donde se concluye el edificio del facilismo y la banalidad con el pedestre argumento de que hay que darle al público lo que le gusta. Todos estos imaginarios se teleglobalizan, magnificando su influencia, y se encarnan en las nuevas tribus urbanas configuradas por el uso de las simbologías que marcan su identidad o su diferencia. Sin embargo, las tribus citadinas no logran llenar sus abismos con tanto teleespectáculo a domicilio. Su soledad se enmascara, escondiéndose de sí a través de una mentalidad utensiliar y depredadora de imágenes pantallizadas que traen el universo a casa. Soledad,
de la masificación. El individuo light tiende a encerrarse en sí mismo, en su micromundo, aunque éste se conecte con el cosmos. La televisión que lo fascina, el equipo de sonido que lo aturde, el Walkman que lo encierra, el microcomputador y el Nintendo que casi no dan cabida al otro, constituyen la tecnología del ensimismamiento. Solo le queda el goce inmediatista, el asistir a una plena cartografía del placer sin preocupación del futuro. Los macroproyectos políticos, económicos, culturales y sociales son expulsados, interesándole únicamente los proyectos micros, individualistas, útiles para el momento, devorador de mensajes globales. Casi despolitizado, el chico light pasa de la resistencia crítica al hiperconformismo. Éxtasis, fascinación, individualismo son los órdenes que cumple a cabalidad. Con estas luminarias, los jóvenes entran a formar parte de la llamada generación X, fácil manera de nominar imaginarios juveniles masificados que conducen al deseo o a su piedra sacrificial, pues proponen desear mal, consumir objetos finiseculares, instaurar una pregunta insulsa. Víctimas y victimarios de la cultura de la modernidad en crisis, multicultural y yuxtapuesta en una América Latina que sigue caminando por una historia forzada a dar bruscos saltos de una modernidad periférica y a medias a una posmodernidad impuesta desde arriba. Las actuales generaciones han dejado ya el estadio analítico crítico de la aventura moderna y han penetrado a la fase sintética del relax posmoderno, condición de pérdida y búsqueda en el laberinto epocal. Hasta ahí la lectura del artículo Lo Light, esa cultura de pasarela de Carlos Fajardo Fajardo, 1998. Mucha agua ha corrido bajo los puentes. Considere usted lo que ha quedado y lo que no ha quedado, pero mucho limus del que dice el autor aún, estoy convencido, es vigente y ha adquirido tonalidades aún más críticas, podríamos decir, para vivir estos tiempos de la modernidad del siglo XXI. Muchas gracias.